Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos siempre en 88.9. Hoy Zunzunegui desmiente lo que pasó, pasó, y lo que no pasó, no pasó con la Revolución Francesa, los antecedentes, el origen, la importancia, el cambio, todo lo que vino a traer la Revolución Francesa justo cuando recién acababa de terminar otra revolución. Y de eso nos va a hablar Zunzunegui, el irreverente y desmayista profesional. Era el mandato de Luis XVI que tomaba una administración y un país muy afectado por la mala administración de su antecesor Luis XIV. La economía sin duda fue un aspecto que influyó en una revolución. Los pensadores de los cuales tanto oímos en la escuela deciden que hay que hacer un cambio. La gente pobre estaba muy pobre, muriéndose de hambre, como pasa en todos esos países que un día se levantan. No había ningún beneficio, vivían súper amolados. Usted a lo mejor vio la película Los Miserables o la obra de teatro. Una buena explicación, una buena visualización de qué pasaba en esa época de Luis XVI. Pero vamos a ver de qué se trata la Revolución Francesa, que justo este 14 se celebra. Zunzunegui, pues ahora sí, ¿por qué se da la Revolución Francesa si todo iba aparentemente tan bien? Es un tema complicadísimo, Eddie, vamos a tratar de desmenuzarlo. Además es complicado porque yo creo que la Revolución Francesa es el tema más tocado en la historia universal, el que más estudiamos en la prepa, del que más preguntas vienen en los exámenes y del que nadie sabe absolutamente nada. Y pues bueno, precisamente por eso nunca lo habíamos comentado aquí en este programa. Pues mira, Revolución Francesa, fecha simbólica de inicio, 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla. Esos pensadores que tú comentas, es decir, hay un gran antecedente en la Revolución Francesa, que es todo el siglo XVIII, que es la Ilustración. Todos estos pensadores que dices, ¿no? Los grandes filósofos, sobre todo filósofos políticos y económicos, como Rousseau, como Diderot, como D'Alembert, como el Barón de Montesquieu, como todos estos, ¿no? Pero todos esos ya estaban muertos cuando empezó la Revolución Francesa. Esto es muy importante decirlo. Ninguno de ellos seguía con vida. La Revolución Francesa, para mí es muy importante por una cosa muy simple. Es la revolución en la que la burguesía le quitó el poder a la monarquía. Y eso es muy importante por algo muy simple. El mundo en el que aún vivimos tú y yo y todos los que nos escuchan y todos nosotros es el mundo que nos heredó la Revolución Francesa. Por eso es tan importante. Imagínate que antes de la Revolución Francesa, toda la edad monárquica y toda la Edad Media, hablamos de una tradición de 1400 años de feudalismo, donde los nobles son los que mandan, donde todo el mundo es campesino, donde todo el mundo vive de la tierra, donde todo el mundo vive en la miseria, y donde el 2% de la población, que es la nobleza, son los que tienen todos los privilegios. Y así fue durante 1400, 1500 años. Pero fue surgiendo una clase social distinta. Los comerciantes que poco a poco se empezaron, los artesanos que se hicieron comerciantes, los comerciantes que se hacen capitalistas, que esa es la burguesía, que esos son los que hacen la Revolución Francesa. Para que nos hagamos una idea de por qué, en esa Francia en la que estalla la revolución hay algo así como 28 millones de habitantes. De esos 28 millones de habitantes, el 80% son campesinos. Estamos hablando de una Francia entonces de 26 a 28, donde 20 a 22 millones son campesinos. Esto es muy importante porque los campesinos no hacen una revolución. Los campesinos no son una clase social. Los campesinos están dispersos por todo el país, no tienen las mismas condiciones. La Revolución Francesa no se hizo en Francia, se hizo solamente en París. En París había 600.000 habitantes. De esos 600.000 habitantes, más o menos 250.000 eran los comerciantes, los burgueses. Ellos son los que hacen la revolución. Un tercer estado. Un tercer estado, exactamente. Cuando teníamos un primer estado que es la monarquía y la nobleza, un segundo estado que es el clero y un tercer estado que es todos los demás. Pero en ese todos los demás está desde el comerciante rico hasta el campesino muerto de hambre. Los que hacen la revolución son los comerciantes ricos. Y la hacen por algo muy simple. Imagínense que tenemos un país donde, insisto, 28 millones de habitantes. El 2% de la población son nobles. Pero ese 2% de la población es el propietario de prácticamente toda la tierra. En un mundo donde únicamente tener tierras te aseguraba tener riqueza.
Otra cosa muy importante, solo si tienes tierras puedes tener un título nobiliario. Y hablamos de un mundo donde solo si tienes un título nobiliario tienes derecho a mandar y a estar metido en la política. El detalle es que este 2% que tiene toda la riqueza y que vive con todos los privilegios no paga ni un centavo de impuestos. El campesino no puede pagar impuestos porque no tiene dinero. Y entonces toda la carga, haz de cuenta como el México de hoy, toda la maldita carga tributaria de Francia se va sobre un 5% de la población, que son los que ya trabajan y los que ya producen, y que el rey, cuando no tiene de dónde sacar más dinero, dice, no le puedo subir o poner impuestos a los privilegiados, pues porque son los privilegiados. No le puedo poner impuestos al campesino, pues porque está muerto de hambre y no tiene dinero. ¿Qué hago? Pues al estilo México, pues cóbrale más a los que ya pagan. Entonces, cuando el rey decide cobrarle más a los que ya pagan, que son los burgueses, estos burgueses dicen, pues ya estuvo bien. Ahora, estos burgueses, aunque están muy enojados con la monarquía, no les conviene levantarse en armas, ni hubieran tenido cómo levantarse en armas. Pero lo que ocurre en 1789 fue muy interesante, la peor cosecha que tuvo Francia en los últimos 100 años. Esa peor cosecha de Francia en 100 años, con unas heladas tremendas, hizo que, si de por sí se estaban muriendo de hambre los campesinos, literal, la hambruna fuera terrible. Los campesinos salieron a las calles a reclamar, y cuando estos burgueses ven a la multitud iracunda, es cuando dicen, hay que aprovechar que la multitud está tan enojada. Hay que aprovechar a la multitud iracunda para encauzarla y obtenerle privilegios al rey. Es decir, si nos preguntáramos quién está detrás de la Revolución Francesa, ¿quién la inició? Esa es la pregunta que nadie sabe. Los pensadores, los que pensaban en cómo obtener un beneficio, porque además el pueblo le tenía que pagar de sus cosechas o de lo que trabajaran el 10% a la iglesia, ¿no? Imagínate esto, el campesino le tiene que dar el 10% a la iglesia, porque si no se van al infierno. Le tienen que pagar impuestos al rey, porque si no se van a las mazmorras. Y además le tienen que dar la mitad de la ganancia de su cosecha a su señor feudal. Es decir, que el campesino vive para trabajar, enriquecer a los demás y morirse. Ese campesino se levanta en armas, pero ese campesino no tiene ni idea de por qué se levanta en armas. Él no se levanta en armas para mejorar su condición social, se levanta en armas para no morirse. Ellos no son los que planean la revolución. Ahora, estos pensadores que dices, el tema es que ya se murieron todos antes de la Revolución Francesa. Detrás de la Revolución Francesa hay una serie de sociedades secretas como los Carbonarios, como los Illuminati, como la Logia Masónica de Londres y Westminster. Es decir, una serie de agrupaciones burguesas que están pensando cómo tomar el poder. ¿Por qué? Porque la burguesía es la clase social más rica, son los que tienen más dinero y son los que producen toda la riqueza de Francia, pero por cómo son las leyes en esa Francia, que siguen siendo leyes medievales, esta burguesía es la que produce todo, es la que tiene toda la carga fiscal y es la que menos privilegios tiene. ¿Qué es lo que quieren? Privilegios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aprovechar la hambruna, echar a las multitudes, a levantarse en armas, a presionar al rey, para que el rey haga modificaciones en las leyes. ¿Qué modificaciones pide esta burguesía? Que los nobles paguen impuestos. Es todo lo que pedían. Y que hubiera un poquito más de representación, que se junten cortes, que haya un parlamento, que haya una constitución, que los nobles paguen impuestos. Y como el rey no quiere, o sea, únicamente cuando el rey se niega a todo esto, es cuando ya viene la idea de quitar al rey, básicamente. Quitar al rey, ¿por qué? Porque el rey o la monarquía como institución no permite que la burguesía se enriquezca más, porque les pone muchos aranceles, porque les pone muchos impuestos, porque les pone muchas reglas económicas. Es decir, esta Revolución Francesa está inspirada en las ideas liberales, que básicamente lo que dice el liberalismo, el famoso dejar hacer, dejar pasar, es: gobierno, tú no te metas, entre menos leyes económicas me pongas, más dinero voy a generar. Eso es lo que le está pidiendo la burguesía al rey. Déjame producir dinero, cóbrame menos impuestos, cóbrale impuestos a los nobles. Es una cosa curiosa, el rey dice, ¿cómo tengo más dinero? Cobrando más impuestos. Y el burgués le dice, no seas tonto, vas a ganar más dinero cobrándome menos impuestos. ¿Cómo? Es que si me cobras menos impuestos voy a producir más y voy a ganar mucho más. Y voy a invertir más en generar transformación industrial, que se va dando también. Exacto, tú me cobras menos impuestos en términos de porcentaje, pero vas a ganar mucho más dinero. Pero como la monarquía, Luis XVI en específico, decide no hacer ningún cambio, pues finalmente el 20 de enero de 1792 le cortan la cabeza por órdenes de Robespierre. Pero ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en otros países? Ese es el tema fundamental.
todo el resto de Europa le declaró la guerra a Francia. Eso es lo que pasa en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos? La monarquía absoluta. Es un sistema político que viene evolucionando desde el siglo XVI. La monarquía absoluta, esta es donde los reyes tienen un poder total, sin contrapesos, sin parlamento, sin constitución. O sea, la palabra del rey es la ley. Eso es lo que predomina en toda Europa, con excepción de Inglaterra, que es una monarquía parlamentaria, y de Holanda, que es una república, bueno, la república de los Países Bajos. Todo lo demás, Rusia, Prusia, España, Portugal, Francia, Austria, todas son monarquías absolutas, todas son tiranías. En todas es un rey que manda y somete a todos. Por eso les preocupa tanto que en Francia haya una revolución. Imagínate que en Francia el pueblo le pide cuentas al rey, porque eso es lo que está pasando. Un pueblo que se levanta en armas y le pide cuentas al rey. Entonces las otras monarquías dicen, hay que acabar con ese desmadrito, porque ahorita son los franceses y esto va a contagiar a los demás, ¿no? Es decir, todas las demás monarquías absolutas de Europa le declaran la guerra al gobierno revolucionario de Francia para que las ideas de la Revolución Francesa no se extiendan y para que los burgueses del resto de Europa no vayan por ahí a pensar que se pueden levantar en armas o que pueden cuestionar al rey. Hay otro contexto de lo que pasa en ese momento en Europa, que es el inicio de la Revolución Industrial. Y esto es muy importante porque el inicio de la Revolución Industrial solo quiere decir que se inventó en Inglaterra la máquina de vapor. Se descubrieron nuevos energéticos y nuevas formas de producir, lo cual hizo que la burguesía tuviera todavía más capacidad de hacerse rica, pero no con las leyes que la monarquía les está poniendo. Entonces el tema de la burguesía es, tengo aquí la receta para hacerme millonario con la revolución industrial, pero no lo vamos a poder lograr con estas leyes económicas tan restrictivas que tiene la monarquía. Entonces básicamente es la burguesía que toma el poder. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y vuelvo contigo, Zunzunegui, porque ¿qué crees? Hay mucho que hablar de la Revolución Francesa y de ahí que se genera en todo el mundo. Primero las causas, luego el comportamiento en la historia. ¿Y qué significó ese cambio? Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui, escritor, catedrático, revolucionario, controvertido, rebelde. Todo eso. Y bueno, y más. Hoy está con nosotros hablándonos sobre la Revolución Francesa, justo 14 de julio. ¿Qué importancia tuvo en la historia y qué significa para la evolución del mundo ese cambio en la poderosísima Francia? Es decir, ¿cómo cambió el mundo a partir de la Revolución Francesa? Pues mira, fue un cambio lento porque la Revolución Francesa, una cosa que no nos cuentan, fue un fracaso. Fracaso total. ¿Cómo así, como dicen en Colombia? Ahí te va por qué fracaso. La revolución es la burguesía y el pueblo contra la monarquía. Empieza con la toma de la Bastilla en 1789. Le cortan la cabeza a Luis XVI en 1792. Se declara la abolición de la monarquía. Se proclama la república. Primero en manos de Danton, después en manos de Robespierre. Danton cayó asesinado por Robespierre. Robespierre cayó asesinado, guillotinado por sus seguidores. Y esto era un fracaso, un caos total. Para 1794 Francia es ingobernable. Y entonces aparece Napoleón. Y Napoleón va a poner orden en Francia de 1794 a 1799. Él establece un gobierno al que le llama el Directorio y Napoleón pone orden. Finalmente en 1799 Napoleón se nombra cónsul y para 1804 se nombra y se corona emperador. Entonces, es decir, acabaste con la monarquía, la república fue un fracaso, la democracia fue un fracaso, el gobierno del pueblo fue un fracaso. Napoleón se nombra emperador para evitar la restauración de la monarquía, pero aún así Napoleón, después de gobernar Francia hasta 1815, es derrotado por una coalición formada por el resto de los países de las monarquías de Europa, que ven con malos ojos, porque Napoleón lleva las ideas de la Ilustración finalmente y las monarquías pues viven en el pasado. Y a la muerte, después de la derrota de Napoleón en 1815, los triunfadores, sobre todo Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, restablecen la monarquía en Francia. Entonces, a partir de 1815, el hermano del guillotinado Luis XVI, con el título de Luis XVIII, se convierte en rey de Francia y va a ser rey hasta que otra revolución lo quita, pero ponen a otro rey, Carlos X, y luego otro rey, Luis Felipe I. Va a ser hasta 1848, y estamos hablando de 60 años después de la revolución,
cuando finalmente se vuelve a proclamar la República, 1848, pero fíjate este detalle, vuelven a proclamar la República en Francia con una revolución, convocan a elecciones y se presenta como candidato a la presidencia el sobrino de Napoleón, Luis Carlos Napoleón Bonaparte. Va a ser electo por el pueblo francés porque, claro, el pueblo francés dice, un desconocido contra alguien de apellido Bonaparte, pues votan por Luis Napoleón Bonaparte como presidente. La constitución que hacen dice que la presidencia dura 5 años y que no hay ni una sola forma de reelegirte en la presidencia. Entonces, cuando se está terminando los 5 años de Luis Napoleón, él decide proclamarse emperador. Y es como lo conocemos, Napoleón III, y va a ser emperador hasta 1871. Y va a ser hasta 1871, 80 años después de la Revolución, cuando se vuelve a establecer la República en Francia. Entonces, el cambio de la Revolución tardó 80 años. Ahora, lo importante es que estas ideas de democracia, de república y de la Ilustración se fueron por toda Europa y empezó a haber revoluciones por toda Europa y las monarquías o cayeron o se transformaron. O sea, acabaron las monarquías y surgieron repúblicas, o como en el caso de Inglaterra, Suecia, Dinamarca, se modernizaron hasta llegar a las monarquías que son hoy, donde el rey es de chocolate, ¿no? Entonces, digamos que la Revolución Francesa le heredó al mundo la Ilustración, le heredó al mundo la democracia, le heredó al mundo las repúblicas. El mundo que vivimos hoy es el mundo de la Revolución Francesa, pero tú decías evolución. Yo digo, hay que voltear a ver el mundo de hoy y preguntarnos si podemos pensar que el mundo que tenemos hoy es un mundo evolucionado. Es un mundo donde la Ilustración la usamos para matar a cada vez más gente. La inteligencia la usamos para el dominio, para la posesión, la obsesión de control, para generarle más miedo a la población, para convertir a los individuos en masas. Ese es el verdadero legado de la Revolución Francesa. Suena muy bonito cuando dices libertad, igualdad, fraternidad, repúblicas y democracia. Sí, todo eso nos dejó la Revolución Francesa. Y también nos dejó la Revolución Industrial, nos dejó todas las revoluciones del siglo XIX, nos dejó todas las masacres del siglo XIX y nos dejó las 2 guerras mundiales. El mundo de hoy en el que todo el mundo está obsesionado con competir todo el tiempo, con ser mejor, con superar, con aplastar, ese mundo donde todo el mundo está neurótico y obsesionado, es la herencia de la Revolución Francesa. Hay otros países muy importantes, Inglaterra y Estados Unidos, entre la primera o la Revolución Francesa y la última de la cual estás hablando. ¿Qué pasaba en esos países? ¿Cómo se daba el movimiento? Esos son muy interesantes. De hecho, Inglaterra tuvo su revolución antes que Francia, pero los franceses todo lo hacen con show, con espectáculo y con ríos de sangre. Por eso la Revolución Francesa es tan importante. Mientras que los ingleses todo lo hacen aburrido y ordenado, así como su comida, ¿no? Y entonces, pues la verdad, ¿no? Y entonces la Revolución Inglesa fue 120 años antes que la francesa o algo así, pero fue parlamentaria y fue ordenada. No hubo muchos casos, o sea, es decir, en Inglaterra más que revolución hubo una evolución. El gran tema es Estados Unidos. Y por eso quería hablar de Francia hoy, justo una semana después de hablar de Estados Unidos, porque son el mismo movimiento. Los revolucionarios norteamericanos, que platicábamos la semana pasada, que más que una guerra de independencia, Estados Unidos no se independiza, nace, lo inventan, surge, ¿no? Lo crean. Es una revolución. Y es una revolución burguesa, porque finalmente es los comerciantes colonos norteamericanos peleando contra el Imperio Británico para implementar una república. Entonces, fíjate lo curioso. Las ideas de las que se inspiran los revolucionarios de Norteamérica son las ideas de la Ilustración en Francia. Pero esas ideas de la Ilustración en Francia primero llegaron a Estados Unidos. No olvidemos, la Revolución de Independencia norteamericana es en 1776. Inspirado en las ideas francesas. Cuando los franceses ven que sus ideas inspiraron a Estados Unidos, eso le da un gran renacer a las ideas de la Ilustración. Y aquí hay un personaje fundamental, el Marqués de Lafayette. Porque finalmente Lafayette, siendo un soldado francés, es enviado por la monarquía francesa a luchar en la independencia de Estados Unidos del lado de los norteamericanos, en contra de los británicos, porque el Imperio Británico es el gran enemigo de Francia. El Marqués de Lafayette en Estados Unidos vio cómo era posible que el pueblo derrocara a un imperio, vio cómo era posible que el pueblo se organizara para hacer un gobierno. El Marqués de Lafayette fue uno de los grandes brazos derechos de George Washington para derrotar a Cornwallis y que acabara la guerra de independencia de Estados Unidos. Entonces, cuando Lafayette regresa a una Francia que está al borde de la revolución,
es un Lafayette que confía plenamente en la revolución, porque él viene de la revolución norteamericana. Entonces el Marqués de Lafayette va a ser fundamental. En 1789 no va a impedir la toma de la Bastilla, cuando tendría que haberlo hecho. Y luego cuando en octubre de ese mismo año llegan las mujeres a reclamar ante la Guardia Real que quieren ver al rey porque tienen hambre, el Marqués de Lafayette, en lugar de impedirles el paso, le dice al rey: a ver, su majestad, dígale a las mujeres que tienen hambre, ¿qué pueden hacer? O sea, el Marqués de Lafayette fue fundamental para eso, pero no lo hubiera sido si no hubiera tenido la experiencia previa de la Revolución Norteamericana. Revolución Norteamericana que no hubiera existido sin las ideas de la Ilustración francesa. Entonces digamos que lo que pasa en Francia y lo que pasa en Estados Unidos son, y en gran medida en Inglaterra, es la gran revolución burguesa. Es cuando una clase social, los comerciantes, se hacen poderosos gracias a la industrialización y tienen el poder económico para acabar con un poder de 1500 años. Podemos decir en 10 segundos, Zunzunegui, ¿qué aprendimos? Como siempre en la historia de la humanidad, casi nada. Porque seguimos teniendo, tal vez no nobleza y monarquía, pero seguimos teniendo privilegiados, seguimos teniendo gobiernos que se llevan las cargas impositivas hacia una sola clase, seguimos teniendo a una clase media comerciante que no hace nada por la clase de abajo, por el proletariado. O sea, los mismos problemas de la Revolución Francesa los tenemos hoy en países como México. Entonces, ¿qué aprendimos? Nada. Los franceses tal vez aprendieron algo de la Revolución Francesa, aunque no creo. Porque eso de libertad, igualdad y fraternidad, nada más hay que ver cómo se maneja Francia, cómo se manejó la Francia de Sarkozy. La verdad es que, como en casi todo, creo que no hemos aprendido nada. Caray, Zunzunegui, o sea, volvemos al principio, lo volvemos a explicar. No, no es cierto. No, por eso hay que estudiar la historia de verdad y no la que nos cuentan en los textos. ¿Cómo te localizamos para estudiar la historia de verdad? Pues de la de verdad conté, pues como siempre, los agradecimientos y felicitaciones en Facebook. Las mentadas de madre. Las mentadas de madre en Twitter. Entonces Facebook, sí, es que en Twitter se ven bien, en Facebook se ven mal. Entonces en Facebook, Facebook /Zunzu, hay niños. En Twitter, @JMZunzu, en mi página www.lacavernadezunzu.com. Muy bien, pues es Zunzunegui. Noticias e informe vial y volvemos hoy, Eddie Warman, siempre 88.9.